En el día de hoy estoy con Luis Letona, también conocido en internet, sobre todo en Instagram, como leto.med. Es una persona muy interesante y antes de nada, Luis, descríbete un poco, pon un poco de contexto de tu persona hacia nosotros. ¿Trabajas, estudias? ¿Qué has trabajado? ¿De qué has trabajado? ¿De qué has estudiado? ¿Qué te motiva? ¿Y qué aplicaciones son las que más sueles utilizar? Y luego vamos a entrar un poco en esta última parte. ¿Quién eres? Hola Víctor, hola a todos los suscriptores. Bueno, primero agradecer la invitación, Víctor. Ha sido una muy buena oportunidad. Mi nombre es Luis Letona, soy actualmente estudiante del último año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Lima, Perú. Aparte también me dedico a hacer unos talleres de distinto tipo, haciendo docencia. Algunos de estos talleres se enfoca, por ejemplo, en el uso de herramientas como son Anki, Google Sheets y algunas aplicaciones para tomar notas, ¿no? Entonces, hoy día estamos con mucho ánimo para poder conversar y extendernos sobre esta parte de las flashcards, ¿no? De Anki y de todo lo que se puede conseguir con ello. Pues nada, también tengo aquí unas cuantas preguntas preparadas, pero nosotros podemos ir fluyendo como a nosotros nos interese. Y una pregunta, bueno, así, ya que es un poco así densa, nos la puedes ir fraccionando poco a poco, es ¿cuál es tu flujo de trabajo en Anki? Simplemente porque todos sabemos que hay distintas fases a la hora de interiorizar una información, ¿no? Puede estar la fase antes de nada de digestión de esa información. Te encuentras una información bruta y entonces tú piensas sobre ello, la entiendes. Luego podemos hablar de otras fases como el almacenaje de esta, ¿no? El hecho de escribirla para que luego te la mires o te la estudies, ya sea en formato de apunte o en otros formatos, ¿no? Que luego te permita revisar dicha información. Luego podría estar simplemente la fase de aprendizaje propiamente dicho, que sería la fase en la que te repites, o a lo mejor se te queda ya la primera vez, ¿no? Pero en la que machacas esa información hasta que por fin entra, que todas estas cosas pueden ser casi simultáneas. Esa sería la pregunta. ¿Cuál es tu flujo de trabajo a la hora de aprender informaciones y dónde entra Anki aquí? Claro, esa pregunta es muy importante para que puedan los que se inician recién ubicar las herramientas que usan, ¿no? El tema de, primero, ingresar información, registrarla, tomar apuntes, revisar lo que en primera mano están aprendiendo, es realmente importante. La parte de entender siempre va a ser lo más importante dentro de un proceso de aprendizaje, sea cual sea, y sea el uso de la herramienta que sea. Anki entra muy bien. Y esto lo dice tanto el manual de Anki, lo dicen los expertos que usan Anki, ¿no? Anki es principalmente una herramienta para la parte de repasar lo que ya uno ya ha estudiado previamente, ya ha entendido, ¿no? Entonces, esto en mi flujo de trabajo es de esa manera, básicamente. Yo estudio medicina y repaso los libros, los manuales, los videos que me corresponden. Una vez que tengo la idea general, me pongo a hacer las preguntas sobre el tema que yo me interesa. Y ese formato de pregunta y respuesta es lo que yo llevo a Anki, sea por medio de simplemente directamente. Se te ha quedado Y colgado luego, se te ha quedado antes colgado un poco el este. listo, más o menos qué parte sería. No sé, o sea, hace como mucho un minuto. No sé, si quieres puedes ¿No? volver a repetirlo. Si como esto se han diferido, podemos repetirlo bastantes veces. En eso no hay problema. Ya, entonces, conversábamos sobre El flujo el de flujo de trabajo. trabajo, así es. En mi caso, básicamente es en medicina, ¿no? Revisar el material que me proporcionan, los videos, el libro, los manuales, la clase en sí. Resumiendo, sería todo eso una vez que ya paso la parte de comprensión, de entendimiento. Lo más importante que necesito repasar, recordar, en un formato de preguntas y respuestas. De tal manera que ese formato de preguntas y respuestas es anquificable, es fácilmente convertible en flashcards, ¿no? Y ya posteriormente, un momento de repaso, ahí es donde con las flashcards ya creadas de pregunta y respuesta puedo hacer el repaso, ¿no? Entonces, ese es mi flujo de trabajo así en resumidas cuentas. Vale, vale. Me ha gustado la respuesta.
¿cuál sería tu flujo de trabajo en Anki si estuvieras, por ejemplo, en la ESO? No sé si por ahí tenéis ESO, bachillerato. ¿Cómo se organiza vuestra educación allí? Claro, en el caso de Perú tenemos lo que es primaria, secundaria, ¿no? Hasta ya la adolescencia. Luego ya tenemos los estudios universitarios en sí, ¿no? Muchas veces hay una preparación preuniversitaria que ya es individual, independiente para cada persona que desee postular a una universidad. Una vez que ya se ingresa, las carreras duran 5 años, 6 años, o como el caso de medicina que dura 7 años, y ya uno puede titularse, graduarse y ya entrar al mundo laboral. Eso es en resumen lo que sigue todas las personas aquí en Perú. Vale, porque me gustaría preguntar, ¿tú recomendarías a una persona que está, por ejemplo, en secundaria utilizar Anki? ¿Y qué consejos le podrías dar para que intente amoldar esta herramienta a su estudio? Porque yo veo que muchos vídeos están enfocados sobre todo al ámbito más universitario, porque ahí es donde los profesores dan muchas más presentaciones, casi todos lo hacemos en un formato digital, tanto el tomar apuntes como el hecho de estudiar, como el hecho de llevarte ya las propias presentaciones que te dan los profesores a clase. ¿Qué le dirías tú para ayudarle a una persona de secundaria con su desarrollo académico utilizando Anki? Me parece adecuado enseñar Anki a un universitario porque ya tiene, ya ha pasado las fases de aprendizaje anteriores en primaria, secundaria, a nivel de su formación. A nivel secundaria, limitaría un poco la difusión de Anki, porque yo considero que ellos deben primero enfocarse en otras técnicas, poder elaborar sus propios esquemas, su propia elaboración de contenido mediante, por ejemplo, mapas mentales, método de Feynman, ¿no? Las técnicas de enseñarse entre unos a otros, etc. Yo, si tuviera que difundir Anki a nivel primaria, secundaria, yo podría usarlo en la parte de idiomas, donde realmente tiene rápido aprendizaje, mucha aplicación en la parte de idiomas, ¿no? Redondeando todo esto también va unido a que hay temas, hay materias, hay disciplinas que son más llevables con Anki que otras. Por ejemplo, matemática, definitivamente yo recomendaría no usar Anki, porque esa es una materia que es principalmente ejercicios, ¿no? Práctica. En cambio, materias que tienen muchos temas de memoria, muchos nombres, términos, etcétera. Y, por ejemplo, el tema de idiomas para la parte de vocabulario, ahí quedaría muy bien encajado aprender Anki. Tengo varias preguntas y entre ellas sería, ¿tú cómo tienes organizado el algoritmo de Anki? ¿Cómo tienes organizado los intervalos en cada fase de cada tarjeta de Anki? ¿Podrías mirarlo y compartírnoslo? Claro, de hecho, tengo pensado incluso hacer un vídeo de esto, ¿sabes? Cogiendo lo que dice tanto de Anking como Thatch, Medi, yo que sé cómo se llame, la vida vale, no sé cómo se llama, los referentes que hablan de Anki. Me gustaría hacer un vídeo con respecto a eso y empezar incluso a matizar, dependiendo del examen, cómo nosotros podríamos configurar los mazos para que el estudio con Anki sea lo más efectivo posible. Podemos comentar todo, aunque sea un poco superficialmente. Estoy viendo que tarjetas nuevas al día tú te pones siempre todas, ¿no? En los repasos máximos también. Uy, espera, esto es muy curioso, lo de las tarjetas nuevas al día. ¿Por qué las tienes todas al máximo? Esa es la recomendación de Anki. Eso es lo que recomienda Anki. No tengas un límite para poder revisar tus tarjetas. Si hoy día te nace revisar 200, revisa 200. ¿Y también lo tienes configurado para que siempre se te muestren antes las tarjetas que tienes para repasar, antes que las nuevas o las otras? ¿Te refieres a la parte de tarjetas nuevas? Sí, claro, a la parte de tarjetas nuevas, reaprendiendo o de repaso. O sea, a la fase azul, rojo y verde. Claro. ¿Lo tienes puesto para que siempre estudies antes de nada las tarjetas verdes? Las tarjetas que ya te las has sabido y que están ya en una fase como más, no más madura, pero más simplemente de repaso. Claro, en este caso quiero poder repasar justamente lo que ya he estado en los días anteriores estudiando. Sí, es lo que yo trato de hacer también. Por eso es que me pongo mi límite diario máximo para poder repasar tanto las que tengo que repasar, las que se vencen hoy día y las nuevas también, ¿no? Hago una mezcla entre ambos. Pues nada, también vemos que las tarjetas nuevas tienes 25 minutos, un día, 3 días y 6 días. Me gusta bastante, yo también suelo tener algo así
no tan extenso, pero vale. El orden en el que se te aparecen las tarjetas nuevas siempre en aleatorio, yo creo que es muy buena idea. Lo de las sanguijuelas también lo tienes en solo etiquetar, yo creo que es algo que todos deberíamos hacer, pero no sé por qué aquí predefinidamente nos pone el otro. Sí, definitivamente. No sé, cosas raras. Veo que te das como mucho 60 segundos ahí en el timer, ¿no? En esa sección. 60 Claro, es segundos algo para... relativo en realidad. Sí, porque suelen ser más Entonces, rápidas. Sí. Pues nada, sí, no sé si hay mucho que comentar. Yo creo que la gente ya puede empezar a hacer sus propias conclusiones con esto que nos has mostrado. creo que puedo redondear esta información. Yo destaco en las configuraciones lo que son los pasos, porque eso ya los videos los explican y realmente favorece mucho lo que es la memoria a largo plazo. Me permite hacer varios pasos, si me equivoco, equivocarme y tratar de no caer en el easy gel, ¿no? Que por ahí se ha comentado también en otros videos. Son particularidades, y bueno, nos podemos extender mucho conversando sobre esto, pero cada uno trate de personalizar su propia configuración. Vea las ventajas de usar una u otra configuración y trate de adaptarlo a su propio ritmo de trabajo. Ese es mi mensaje con respecto a esta parte. ¿Tú solo utilizas estas opciones o tienes otras opciones para a lo mejor cuando tienes que estudiar algo mucho más rápido para un plazo de menos de una semana, que a lo mejor, no sé, los learning steps, por ejemplo, estén más bajo o que te aparezcan mucho antes las tarjetas porque vas a estudiar más a corto plazo o más a largo plazo? ¿Solo utilizas estas opciones para tu estudio? Muy buena pregunta. Esta configuración es para un aprendizaje de meses, de semanas, de largo plazo. Pero para un aprendizaje, digamos, si mi examen es de aquí a una semana o es mañana, lo que hago son los mazos filtrados. Pero mazos filtrados, a veces con configuración o con algoritmo de Anki y otros sin algoritmo de Anki. Entonces, esas son principalmente las alternativas que manejo. Claro que hay algunos mazos que varían un poco esta configuración, pero esta es la principal que uso principalmente cuando tengo exámenes que son de aquí a varias semanas o varios meses. Vale, pues si quieres puedes volver a la vista normal. Ahora, Luis, me gustaría hablar, porque antes he visto alguna que otra pregunta que han hecho interesante con respecto a esto. ¿Algún método de estudio que recomiendes implementar con Anki? Pues hay muchísimos, yo no conozco mucho de esto. Yo sé que a veces la gente pregunta si se pueden utilizar ciertas técnicas como la técnica Feynman con Anki. Antes ha salido una pregunta de el palacio mental, si se puede incluir en un estudio con Anki, el Kasten, Pomodoro, que no sé si es una técnica en sí. Con respecto a esto, ¿qué nos puedes decir? Hay técnicas que sí y otras que no están tan compatibles con Anki. Has citado varios ejemplos, son ejemplos un poco diversos. Por ejemplo, la técnica del Pomodoro es una técnica de productividad, de manejo del tiempo. Hay complementos que se puede usar, ¿no? El Pomotroid, hay un Tomato también. Yo no uso ninguno de estos. Bueno, sí los he practicado, los he usado. Yo uso, por ejemplo, el drenaje de vida, Life Drain, y lo uso como Pomodoro por su visibilidad, ¿no? Entonces, cito varios ejemplos que pueden usarse en Anki. En cambio, hay otras técnicas como por ejemplo la técnica de Feynman, que no es tan aplicable en Anki. Pues ahora que has sacado un poco el tema de que has dicho que utilizas el complemento Life Drain, si nos podrías enseñar qué complementos sueles utilizar tú. Incluso ya si te puedes grabar la pantalla para enseñarlos, porque así ya no nos puedes mentir, vemos los que están ya activos. Claro. Vale, sí, ya estamos viendo tus complementos. La verdad es que tienes activos, por lo menos. Muchos. Yo no tengo tantos. Y otros inactivos también, que son experimentales o de prueba, o que quizás ya pasaron de versiones anteriores y ya no se usan. La verdad es que sí que tienes bastantes, como creo que he visto Anki, Avítica. Justamente acá también ya había escrito más o menos los que más podría estar usando o recomendando quizás también, pues vale el comentario.
Claro, ¿cuáles son los complementos que más utilizas? Demuéstranoslos. No, ya estamos viendo todos los que tienes, pero los que verdaderamente sean importantes que utilices todos los días o incluso que, aunque te los instales una vez, ya te cambian para siempre, ¿cuáles son? Bueno, en el Anki que tengo un aproximado de 60 o más complementos, pero hay algunos que para mí son bastante importantes, digamos, por ejemplo, ¿no? El heatmap para poder seguir los hábitos de todos los días, review heatmap de Glutamate, el Speed Focus Mode, ¿no? Que me permite limitar, acelerar la revisión de las flashcards, es muy, muy importante para el tema de la velocidad. El Image Occlusion, ¿no? La oclusión de imágenes para trabajar con esquemas, con anatomía, ¿no? Con tablas principalmente. Edit Field During Review, ¿no? Para poder editar mientras estoy revisando. Al mismo tiempo que estoy revisando las flashcards, estoy revisándolas, ¿no? Tiempo remanente. Tiempo remanente es otro complemento que me permite medir, estimar a qué hora voy a terminar más o menos el mazo que estoy estudiando, cuánto tiempo he estado estudiando el mazo. Me aparece una barra de progreso en la parte superior. Las barras de progreso me parecen muy útiles para el tema de productividad, el tema de medir tu tiempo en el estudio. Enhance Main Window, para poder ver estadísticas en la pantalla principal de mi Anki. Opciones múltiples, un complemento de opciones múltiples también, que actualmente estoy usando bastante para el tema de repasar banco de preguntas. Un contador de eventos y exámenes para poder ver en mi pantalla principal cuántos días faltan para algún evento, un examen importante, ¿no? En realidad hay varios. Puedo seguir mencionando, pero al menos ahí tienen un alcance de los complementos que estoy usando, ¿no? Bueno, ya aprovechando, Luis, quiero que me digas cuáles son los tipos de notas que más utilizas. Porque evidentemente hay algunos que, aunque te cuesta a lo mejor un poco más de tiempo crearlos, luego te pueden dar mayor retribución, ¿no? A la hora de repasarlos. Hay algunos que, según sean básicos, respuesta anidada, los vas a repasar más o menos rápido, que a lo mejor vas a hacer un active recall o un estudio activo más o menos intenso. ¿Cuáles sueles utilizar tú más y por qué? Lo más elemental sería decir el básico, el close y el image occlusion. Ahora han aparecido muy buenos tipos de nota, como por ejemplo la opción múltiple, realmente para poder repasar bancos de preguntas, como había mencionado anteriormente, con su complemento. Los close mejorados me parece muy útil para el tema de el active recall, sin necesidad de estudiar la flashcard y pasar a la siguiente. Con la misma flashcard puede estar repasando los huequitos, los close, ahí mismo. Y los tipos de flashcard, tipos de nota de Anki, que recientemente ha aparecido un complemento muy útil. Los tipos de nota de Anki personalizables, que me parecen realmente muy, muy, muy innovadores, porque te agrupa varios tipos de nota útiles en un complemento que fácilmente puedes descargar y configurar, ¿no? Tienes un close, un basic que está con el diseño, ¿no? Que usa los chicos de Anki, el tema de los campos ocultos, el tema de de las etiquetas clicables, ¿no? Entonces, estos tipos de nota que estoy mencionando realmente me han ayudado mucho y los recomiendo bastante. ¿Y este último tipo de nota de Anki, dónde lo podríamos conseguir? Primero hay que ir al complemento, que Víctor seguro lo va a colocar acá abajo, debajo del video, y una vez que instalas el addon, el complemento, te va a añadir un mazo con varios submazos. Cada submazo es un tipo de nota, como para que uno vaya entrando, introduciendo, conociendo estos tipos de nota. La explicación la encuentra dentro del Anki Web, en la página del complemento. También tengo en Instagram una explicación, un post dedicado a este tema también, si desea un poquito conocer más. Bueno, podemos hablar ahora, si quieres, de tus talleres, ¿vale? He visto que impartes talleres en los que intentas aportar tu conocimiento a los que empiezan a utilizar esta herramienta llamada Anki. Mi pregunta es, ¿qué enfoque le das a esos talleres
Supongo que tendrás ciertos ejercicios prácticos y también supongo que serán todos talleres online. Cuéntanos un poco, Luis. Claro, partiendo de la necesidad de poder dar a conocer los complementos más útiles, las configuraciones más útiles, el flujo de trabajo más útil, las distintas dudas, las distintas inquietudes que pueda surgir con esta herramienta. Entonces han nacido estos talleres a partir de ahí. Por tal motivo, la enseñanza es enfocado a las principales inquietudes, las principales dudas. Lo que hacemos es desde el inicio, desde la instalación, desde cómo configurar, dar las pautas necesarias, hasta el tema de los complementos más importantes, el tema de las actualizaciones y la advertencia de algunos pequeños inconvenientes que pueden haber, como por ejemplo, es muy frecuente el tema de que si uno actualiza una versión u otra versión, algunos complementos dejan de funcionar, ¿no? Entonces, toda la experiencia que hemos tenido en años, en meses, tratamos de transmitirlo en ese tiempo a los chicos que recién están iniciando, para que la curva de aprendizaje de esta herramienta sea más digerible, sea más rápida y puedan por sus propios medios aprender a usarla. Perfecto. Y otra pregunta, ¿qué contenido, más específicamente, algún ejemplo, sueles aportarnos en estos talleres? Suelen ser, porque claro, algunos pensarán, pero si hay contenido en YouTube o contenido en Internet, ¿qué aportas tú en estos talleres que verdaderamente merezcan la pena? Explicar un poco el algoritmo de Anki, la configuración de Anki, a partir del análisis de varios expertos, como por ejemplo Ali Abdaal, Anki en sí mismo, Sash Hartley, etc. Y cómo pueden también incorporarlo a sus vidas. También lo que se hace es explicar algunos complementos que son a veces un poco difíciles quizás en un inicio o son nuevos, ¿no? Y cómo pueden usarlo. Y las preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿dónde encontrar los mazos para poder descargar en medicina, ¿no? En idiomas, dónde pueden encontrar más información, etcétera. Temas que son un poquito, como dije, más dificultosos, como la búsqueda avanzada, los tipos de nota, la elaboración de plantillas. Entonces se trata de facilitar todo esto en el menor tiempo posible, pero de la manera más didáctica posible. Ese sería el aporte básicamente, ¿no? Vale, perfecto. También tengo aquí apuntado algo sobre tus talleres con Google Sheets, porque he visto que sueles dar bastantes talleres en los que esta herramienta está integrado. Y mi pregunta es, ¿cómo sueles tú integrar esta aplicación Google Sheets con tus tarjetas de Anki? Porque sé que hay gente que crea, gracias a la información que ha puesto en estas Google Sheets, a tarjetas en Anki, las transforman. Y mi pregunta es ¿qué crees que nos puede aportar nosotros el hecho de utilizar estas herramientas? Esta herramienta, por ejemplo, Google Sheets. Con respecto a Anki específicamente, facilidad de creación de flashcards. Dani Medi lo explica muy bien en un par de videos, cómo usar Google Sheets en Anki, y el doctor Basti cómo usar Excel para Anki, ¿no? Que es básicamente transformar a un formato CSV, ¿no? Valores separados por coma. La ventaja es de que tú puedes crear una base de datos de flashcards, tener en Excel o Google Sheets todas tus preguntas y respuestas. Puedes tener 100, 1000, 10.000 preguntas y respuestas, y en un solo golpe fácilmente lo conviertes cuando tú quieres en Anki. Otro, si en ese Excel o Google Sheets tú modificas algo, quieres corregir un flashcard, tranquilamente también puedes esa modificación adjuntarla descargando e importando en Anki, también que se pueda lograr que se actualice también el mazo que tienes en Anki, ¿no? Entonces es muy manejable, hay bastante ventaja con respecto a Anki, Google Sheets y Excel también. Entonces, ¿tú crees que gracias a las Google Sheets podemos incluso crear tarjetas más rápido que con ciertos complementos dentro del propio Anki? Sí, en cierto sentido sí.
No sé si te llegué a hacer esta pregunta, porque claro, ya hicimos otra entrevista y no llegó a salir, que claro, te pregunté sobre las mnemotecnias y su importancia en las ciencias médicas. Si sería interesante incluirlas, ya de paso, en Anki, ¿no? En las propias tarjetas. ¿Cuán importante es desde tu punto de vista el utilizar esta técnica? En la parte de la memoria ayudan bastante para poder que no se nos escape algunos de una lista de palabras a un término en específico. Es un complemento al aprendizaje, bastante recomendable cuando uno crea una flashcard, tener un campo dedicado a alguna mnemotecnia que encontremos, ¿no? Siempre en internet encontramos, no solamente las mnemotecnias hablamos de palabras, ¿no? Sino también herramientas visuales, como el Sketchy, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy usado en Estados Unidos para aprender microbiología y farmacología, por ejemplo. Esta pregunta, Luis, no tiene que ver mucho con lo que viene a ser Anki, pero es que es algo que me interesa mucho. ¿Cuál es tu opinión sobre aprender cierta etimología, la etimología de las palabras y la rentabilidad que nosotros los estudiantes para aprendernos ciertos conceptos le podemos sacar a este estudio de la etimología de las palabras? A mí me ayudó bastante en mi etapa preuniversitaria, sobre todo. En mi etapa preuniversitaria, sobre todo, cuando recién estábamos profundizando en el conocimiento de biología, de anatomía, medicina. El usar prefijos, el entender los prefijos, sufijos, las raíces, ayuda a que rápidamente deduzcas y aprendas los términos. Sí, es muy recomendable, sobre todo al iniciar los estudios en temas de biología, sobre todo, ¿no? El tema de las raíces, prefijos, sufijos latinos y griegos, porque de ahí puedes hacer deducciones y aprender fácilmente, ¿no? Sí, lo recomiendo bastante. ¿Y tú recomendarías de paso a las personas, teniendo en cuenta el tiempo y la energía que se gastan en crear tarjetas, el crear un campo dentro de ciertos tipos de nota que contengan la etimología de las palabras? ¿O crees que es un gasto de energía innecesario? Es que eso ya depende de cada persona, porque cuando estás empezando a aprender términos biológicos o anatómicos, ¿no? Yo creo que podrías de alguna manera ser útil, ¿no? Pero si tu objetivo no es tanto los términos, sino es identificar estructuras, como en anatomía, entonces quizás el enfoque debe ser por ese lado, ¿no? Usar imágenes, usar esquemas, ¿no? Entonces mucho depende de qué es lo que estamos buscando con las flashcards. Pero sí, te ayuda bastante. Por ejemplo, ahora que se me viene a la mente el tema de las definiciones, ¿no? Si tú quieres definir un término biológico, la etimología es bastante útil. Perfecto. Pues una vez dicho esto, tengo otra pregunta que es en referencia a las actualizaciones y los complementos de Anki, por el simple hecho de que todos sabemos de que cada vez que se actualiza Anki se rompen algunos complementos, es decir, que se quedan obsoletos, ¿no? Y si no hay una persona que esté ahí detrás actualizándoles, entonces digamos que para unas nuevas versiones de Anki tú no eres capaz de usar los complementos que has venido utilizando, ¿no? Todo este tiempo porque Sí. te han funcionado. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cada cuánto deberíamos nosotros empezar a actualizar Anki? La pregunta en general es esa. ¿Cada cuánto sueles actualizar tu Anki? ¿Qué sueles recomendar? ¿Qué pasa con las versiones de Anki que a lo mejor no son muy estables? ¿Qué hacemos con los complementos que se nos quedan obsoletos en las nuevas versiones de Anki? Tenemos dos versiones de Anki, utilizamos la versión antigua para ciertos complementos, pero tenemos otra versión activa de Anki más actualizada. El tema de los complementos que dejan de funcionar o que se rompen o que se interaccionan entre sí un complemento con otro, etcétera, es la duda más frecuente siempre cuando enseño Anki, siempre cuando se consulta, ¿no? La respuesta a que definamos la respuesta a una pregunta que es ¿qué versión de Anki usar? Es muy frecuente esa pregunta, ¿no? Entonces
Yo recomiendo de manera personal la última versión, que es la 2.1.49, para poder estar al día con algunas funciones que ya vienen integradas, ¿no? Entonces, esa es la que yo personalmente recomiendo, ¿no? Creo que ya hay una 2, sí hay una 250, ¿no? Todavía yo no recomiendo porque todavía no lo he probado. Lo que sí es cierto es de que al usar una versión, hay complementos que puedes usar y otros que no. Entonces, para eso, si tu interés es bastante el tema de los complementos, tienes que tener en cuenta muy bien cuáles son los complementos que realmente son importantes para ti y cuáles son los que, digamos, puedes omitir, puedes, entre comillas, sacrificar. Haciendo ese balance, puedes elegir una versión u otra, ¿no? Si uno está trabajando con versiones anteriores, antiguas, no hay ningún problema en realidad. O sea, por el hecho de que aparezcan nuevas versiones de Anki no significa que versiones anteriores se van a malograr o hay alteraciones, ¿no? La versión que uno está usando va a seguir trabajando como ha estado trabajando. Entonces, resumiendo todo lo que dije, es opcional si tú quieres subir de versión o bajar de versión. No hay ningún problema. Lo más importante es cómo estás aprovechando la herramienta Anki. Todo lo demás es un plus, es un añadido que tú puedes aceptar o puedes dejarlo ahí también. Me ha gustado mucho la respuesta porque no todo es blanco y negro y también a veces, no siempre, lo que pasa es que aunque se te pongan obsoletos ciertos complementos, las nuevas versiones de Anki te dan nuevas funcionalidades que o bien a veces lo reemplazan o a lo mejor tienen alguna cosa que te va a interesar incluso más, ¿no? Que ciertos complementos pues se te hayan desactualizado. Me ha gustado mucho porque yo por si acaso siempre lo tengo en la versión 2.1.44, ¿sabes? Yo soy muy conservador, a mí de momento así me sirve. Claro. Me ha gustado mucho la respuesta. Aparte, si me permites, Víctor, hay en YouTube ya la mayoría de tutoriales están trabajando para versiones anteriores. Entonces, si uno está iniciando en Anki, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Y que no todo lo nuevo, no todo lo novedoso, lo interesante es siempre útil. Eso también es algo a tener en cuenta, el que si cada 2x3 Anki se está actualizando, a lo mejor ciertos vídeos que ha subido no les puede servir a las personas. Entonces, claro, a lo mejor miran tu vídeo y dicen, oye, pues yo en mi versión no lo veo, no sé qué. Sí que eso es algo interesante. Al igual que también, porque como veo que tú tienes en tu Instagram algún post sobre las tarjetas enterradas, marcadas y suspendidas, mi pregunta simplemente generalmente sería ¿cuándo utilizas cada uno de estas tres opciones? ¿Cómo utilizas tú las tarjetas marcadas, ¿no? ¿Qué colores les pones o cuál es la utilidad de cada color en el caso de que tú las suelas marcar? Y luego ya, si quieres, me dices qué hacemos con las tarjetas enterradas y suspendidas. Lo que me gusta de Anki es de que, aparte de todas sus funciones, es de que tiene características sin necesidad de instalar ningún complemento que son bastante útiles, ¿no? Ahí están los mazos filtrados, ¿no? La configuración, y acá entramos al tema de las etiquetas, las flags o banderitas, que son las marcadas, ¿no? La suspensión de tarjetas y el entierro de las tarjetas, ¿no? Las tarjetas con banderitas o flags o marcadas, es una manera rápida de poder dividir las flashcards que tú estudias en fáciles, difíciles, en las que tú quieres revisar después. Entonces, por ahí va la manera en la cual yo lo uso. Yo marco con banderita roja las flashcards que me parecen difíciles o me parecen que tengo que revisarlo después. Quizás con otro color, alguna flashcard que me parece que tengo que corregir, ¿no? Entonces, para uno de esos usos yo lo puedo marcar. En cambio, la suspensión y el entierro, hay que entender primero la diferencia. La suspensión es que la flashcard no la vuelves a usar nunca más, a menos que tú desactives la opción, ¿no? Y el entierro es que tú la dejas de usar hasta el día siguiente. Entonces, yo uso mucho también el entierro, ¿no? Para evitar usar el botón again, el botón de nuevo. Y esto me ayuda a facilitar a que no baja el easy factor. Bueno, si ya son términos que estoy usando por el tema de configuración,
Pero para hacer más fácil la explicación, yo prefiero enterrar la tarjeta a marcar again o no sé, ¿no? Muchas veces. Sobre todo entierro la tarjeta cuando, digamos, yo me equivoqué una flashcard, pero no me equivoqué porque no sé, sino porque me distraje o porque quizás lo entiendo a medias. Entonces yo digo, ya, mejor lo paso para mañana y ahí ya lo vuelvo con más calma a ver, ¿no? Pero hay otra opción que lo tiene Anki, que te permite no solamente pasarlo para el día siguiente, sino pasarlo para 2 días, para 3 días. Esa variante es lo que es la reprogramación de las flashcards, que se consigue con la tecla R en las últimas versiones. Pero en versiones antiguas se usaba un complemento que se llama Rememorize, ¿no? Que es bastante útil también para reprogramar una flashcard para un día específico. Y por último, la suspensión. Bueno, la suspensión lo uso cuando la flashcard definitivamente veo que es de mala calidad, no es provechoso. Realmente me doy cuenta que la flashcard está mal hecha, ¿no? Entonces no va a ser útil que la vuelva a estudiar, ¿no? Entonces la suspendo y en otro momento ya la revisaré, la corregiré o la eliminaré. La suspensión también es útil para aquel que quiere congelar y hibernar sus flashcards. Digamos que ya pasó esa materia, entonces ya no va a estudiar más esas flashcards, entonces todo su mazo lo congela hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Entonces la suspensión sería útil para que no se acumule, digamos, tiempo de intervalos, ¿no? Eso es lo que yo uso principalmente. Me ha gustado mucho para qué utilizas lo de enterrar la tarjeta, porque sí que es verdad que así, para que la gente lo entienda, si tú tocas ciertos botones, ¿no? Como el que again, otra vez, que te la has sabido mal, no solo modificas el hecho de que la vayas a ver dentro de poco, sino que además lo que haces es trastocar un poco los intervalos con respecto al tiempo que lo vas a ver. Entonces, claro, sí que me gusta esto porque son términos a lo mejor muy avanzados, ¿no? Pero es la típica cosa súper pequeña que a veces puede cambiar la diferencia en cuanto a las veces que puedes revisar una tarjeta. Me ha gustado. De hecho, si quieres ya lo podríamos ir terminando, no sin antes preguntarte, porque yo es algo que no suelo utilizar mucho y creo que la gente que tiene miles y miles y miles y miles de tarjetas por repasar, que yo por suerte de momento no llego a ese nivel, de momento solo llevo 1000 o 2000 como muchísimo y tampoco repaso todos los días las tarjetas, es las etiquetas. ¿Tú cómo sueles tener estructurada un sistema de etiquetaje para que sea luego mucho más fácil el hecho de filtrar esas tarjetas o el hecho de buscarlas? ¿En qué criterio utilizas tú para estructurar mediante etiquetas las tarjetas? Algunos usan las etiquetas para dividir en fácil, ¿no? En difícil, la flashcard, ¿no? Pero yo uso, como dije, las banderitas, me parece más rápido. Y después uso los mazos filtrados de nuevo para poder seleccionar lo que me interesa. Con respecto a lo que, entonces, ¿para qué yo uso las etiquetas? Es simplemente para dividir el contenido en medicina, cirugía, pediatría, ginecología obstetricia, y así sucesivamente. Y las materias de medicina interna, cardiología, neumología, infectología, etc., ¿no? Ahora, eso serían las etiquetas, pero las subetiquetas, que sería colocar la etiqueta doble 2 puntos y la etiqueta, es bastante útil para dentro de una materia, por ejemplo, endocrinología, dentro diabetes mellitus, dentro hipotiroidismo, dentro los subtemas que vayan surgiendo. Y dentro de esos subtemas también podemos colocarle otros apartados, y de tal manera que es bien específico. Esto que digo toma su tiempo, ¿sí? Toma su tiempo poder clasificar tu contenido, pero es una inversión, porque cuando tú desees revisar los tópicos específicos que te interesan, por ejemplo, estamos en endocrinología, yo quiero solamente revisar todo lo que es diabetes. No importa la flashcard si está en un mazo, en otro mazo, o en otro mazo, si está etiquetado, y hago un mazo filtrado que diga endocrinología doble 2 puntos diabetes, entonces voy a poder repasar todos los mazos que tengan diabetes. Si mañana tengo que hacer una exposición, ya tengo mi estudio con flashcards seleccionado. En resumen, yo creo que la parte más importante del estudio con etiquetas es el estudio selectivo de tus flashcards. La búsqueda y el estudio selectivo de las flashcards. Sí, es que siempre me ha parecido también muy interesante cómo
puedes llegar a tener una buena cabeza para empezar a estructurar bien la información, porque según estructures la información luego puedes categorizarla justamente por esto, porque yo a veces, no sé, estoy repasando lo que sea, ya sea de biología celular, algunas macromoléculas interesantes, ya sea la elastina, la fibroína, etcétera. Y no sé a veces hasta qué punto empezar a poner etiquetas, porque me puede dar por empezar a poner infinitas etiquetas, porque claro, a lo mejor me interesa repasar tanto todo lo referente al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Por ejemplo, y 50.000 orgánulos y 50.000 cosas. No sé si tienes tú algún criterio para organizar las cosas bien, porque si no yo me pondría a poner 1000 etiquetas a las cosas y no acabaría casi nunca. Muy buena acotación. Y eso también un poco me llama la atención de los que usan Anki, ¿no? Creo que en general, ¿no? Hay que hacer así de manera un poquito, ¿cómo se puede decir? Estricta, recta. Bien estricto, exacto, estricta las cosas, ¿no? Que si tengo que usar esta configuración, entonces siempre tengo que usar esta configuración y tal como me recomiendo, ¿no? O que tengo que usar este complemento, entonces tengo que usar este complemento. O que si tengo que usar esta versión, tengo que usar esta versión. O incluso, hablando del mismo Anki, que si tengo que usar Anki, porque los demás me dicen que tengo que usar Anki, me recomiendan que use Anki, entonces estas ideas, si se vuelven así estrictas, no es tan recomendable. Toda herramienta o toda particularidad debe adaptarse a la persona, debe adaptarse a su ritmo de trabajo, su flujo de trabajo. En mi caso particular, simplemente divido en etiquetas por tópicos solamente el contenido que yo estoy estudiando. Por ejemplo, yo he dividido en diabetes, hipotiroidismo, porque eso es lo que he estado estudiando, va acorde con mi vida. Pero digamos que yo todavía no he estudiado lo que es el tema de otras hormonas, como por ejemplo, no sé, digamos que sea el cortisol. Entonces no lo he estudiado, entonces todavía yo no hago la división. Otra cosa, yo recomiendo siempre, no sé, otras personas quizás hacen flashcards de todo, lo cual no me parece muy eficiente, o no me parece a veces tan productivo. Yo recomiendo hacer flashcards de lo que realmente crees que vas a repasar o necesites repasar. Y es más, de todo un contenido que uno puede repasar, por ejemplo, diabetes, yo no voy a estudiar todo lo que es diabetes porque significa darle importancia a todo, sino estudiar simplemente lo que es rentable, lo que puede, si estás pensando en el examen, lo que crees que va a venir en el examen, si estás estudiando para la vida, lo que realmente crees que no debes olvidarlo de aquí a 5 años, por ejemplo, ¿no? Lo que crees que realmente te importa. Por ejemplo, cuántas moléculas, no sé, tiene la insulina. No sé si eso realmente va a ser importante de aquí a 5 años, pero sí en qué momento aplicar la insulina o cuáles son el diagnóstico, cómo es el diagnóstico de diabetes. Entonces son cosas clave. En resumen, usar Anki siempre para cosas que realmente son útiles y de calidad, no para aumentar un montón de flashcards que al final no son tan útiles, tan productivas, ¿no? Pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo y por tus explicaciones. Yo creo que la entrevista la podríamos dejar por acá. Seguramente en un futuro también me gustaría hacerte otras preguntas ya cuando me surjan, que ya estoy un poco saturado, la verdad, pero me gusta bastante que personas como tú apostéis por una especie de modelo de negocio, ¿no? Que sea aportar cierto valor de manera gratuita. En tu caso es Instagram, leto.med, que ahí veo que cuelgas tú bastantes posts, ¿no? Hablando sobre ciertos temas en Anki, ya sea pues esto lo que hemos comentado. No sé si tocas el tema de las etiquetas, pero sé que muchos complementos, de hecho a día de hoy diariamente estás publicando un complemento que nos pueda ser interesante. También tienes ciertos posts sobre Zettelkasten, creo, sobre el repaso activo, no sé, cosas por el estilo. Y pues nada, dejaré tus redes sociales. ¿Quieres? Bueno, solo dejo Instagram, ¿no? Sé que tienes un canal de YouTube, pero lo tienes un poco abandonado. Sí, estoy inactivo en realidad, porque como, por ejemplo, tengo que comprarme los equipos que realmente se requiere y dedicarle tiempo también, porque estoy ahorita en el último año, entonces realmente dedicarle a primero aprender a manejar bien y ahí grabar y a tomar su tiempo también. Pero ya después, en un futuro, posiblemente sí, pero por el momento solo Instagram. Perfecto. Pues nada, Luis, muchas gracias por todo y nos vamos viendo. Listo, Víctor. Gracias.
Chao.